Hoy vamos a preparar el engobe o la pintura interna de nuestra taza. Vamos a necesitar 1200 gramos de arcilla en polvo, 2800 mililitros de agua, casi 3 litros, y 6,5 mililitros de silicato de sodio. Tomamos un frasco de vidrio, tiene que ser de vidrio porque necesitamos ver el interior. Añadimos el agua. A esta agua primero le vamos a añadir los 6,5 mililitros de silicato. Laven la jeringa bien porque eso se pone duro. Y la tapa con algún objeto. Mezclen bien el agua. Y añadan al agua finalmente el barro. Vamos a esperar unos minutos para que se absorban los pedacitos de barro que están grandecitos, para que se absorban el agua, y vamos a mezclar. Esta es la misma arcilla con la que confeccionamos las piezas, pero seca. Una vez hayamos revuelto lo suficiente, como sabemos que cuando saquemos el palo no haya arcilla allí pegada, vamos a dejar reposar una hora. Ha pasado ya una hora y, como se puede observar, se empieza a decantar la arcilla, pero no totalmente. Si se decanta toda y el agua queda transparente es porque no ha sido suficiente silicato de sodio. Vamos a introducir entonces una manguera. Como la pegamos al vidrio vemos hasta dónde está y con mucho cuidado vamos a chupar. Y sacamos el agua. ¿Cómo sé hasta dónde sacar? Lo que se decanta es más oscuro que lo que queda flotando. Lo más oscuro son las partículas más gruesas. Hay una fina capa que sigue, que no es tan oscura como la del fondo, y nos vamos a ocupar entonces de sacar la lechosa. Aquí queda un poquito que todavía podemos intentar sacar, tal vez volteando el frasco, pero la mejor manera es con la manguera. Esta es la arcilla que nos interesa conservar. Esta no. Nos quedaremos entonces con la que quedó flotando. Hay varias maneras de recuperar esa arcilla, es decir, de sacarle el agua y poder utilizarla. Una es por ebullición, secamos el agua, y otra es cambiándole el pH al agua aplicando unas gotas de ácido.
Yo voy a utilizar un poco de ácido muriático, vamos a ver cómo nos resulta. Voy a probar en un frasco de vidrio. Ayer entonces aplicamos a nuestra mezcla unas gotas de ácido muriático. Este es el frasco con ácido muriático. A este le apliqué únicamente vinagre normal de cocina. Y sí, cambiamos el pH del agua y empezó a decantarse la arcilla. Al que restó le apliqué un poco de vinagre, pero como no tenía tanto, le apliqué también un poquito de ácido muriático y tenemos este resultado. Vamos entonces a retirar el agua. No es tan fácil retirar el agua sin la manguera, pero como utilizamos químicos fuertes, es mejor que no intentemos hacerlo con la manguerita. Puede ser también con la inyección, con la jeringa, bueno, pero no lo vayan a hacer con la manguera. La idea es tratar de retirar la mayor parte del agua para quedarnos con la parte más espesa del líquido, es decir, con la que contiene la arcilla. Llegó la hora de aplicar entonces nuestro engobe en el interior de nuestra taza. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como es un engobe construido, preparado a partir de partículas más finas, lo que vamos a intentar hacer es obstruir los poros y permitir que la taza pueda contener mucho más tiempo los líquidos. Mezclamos entonces muy bien. Nuestra preparación. Notamos entonces que se nos chorreó en una parte. Con una esponja muy limpia y con mucho cuidado siempre de tocar en diferentes partes, vamos a retirar el chorreado y vamos a arreglarlo ahora que la taza absorba el agua del engobe. ¿Qué se dañó? Al pasar la esponja para retirar el chorreado, sí nos molesta porque también lo podemos dejar. Si lo dejamos secar y no lo tocamos, se dañó el primer bruñido que habíamos hecho sobre la taza. ¿Cómo vamos a arreglar ese bruñido? Yo tengo aceite, este es aceite Johnson's. Ustedes pueden utilizar aceites un poco más espesos, pero siempre para masaje, para masajear el cuerpo de las personas. Aplicamos primero poco a poco aceite en la zona que dañamos y cogemos una piedrita de ágata o nuestra cucharita en su defecto y volvemos a bruñir el pedacito. Ahora, esta pieza ha sido humedecida. No hay nada más frágil que el barro que ya se secó y recibió agua. Entonces es una pieza muy delicada. Hay que tratar de no hacer mucha fuerza
porque la podemos romper. Con calma y de manera muy pausada. Vamos a volver a bruñir el pedacito mientras se absorbe el aceite. En la primera parte ya se absorbió y empieza a brillar de nuevo. Ahora, si yo aplico aceite en toda la pieza y la vuelvo a bruñir, va a brillar más, va a brillar como en este pedazo. Y es lo que vamos a hacer. Ese es entonces el inicio del bruñido final de nuestra taza. Entonces, nos ponemos un poco de aceite en las manos. El lado que se nos manchó y que acariciamos con la esponja para limpiarlo, siempre nos va a quedar un poco diferente. ¿Cómo puedo evitar ese chorrión? Aplicando la pintura con pincel, pero nunca va a ser igual de parejo. El pincel debe ser entonces suave, de cerdas largas, suaves, muy delicado, para que no mueva el barro mientras pasa. Y esa sería la manera de evitar el chorrión. Y de esta manera, todas las piezas de la vajilla que ya han sido bruñidas, que ya están secas, que vamos a seguir llenando con esta pintura, como los platos hondos, por ejemplo, pueden ser bruñidas al final con aceite. Ahora, ¿qué pasa? Acá lo rayé. Aplico aceite y muevo concienzudamente en esa zona tratando de borrar el rayón. Hay que evitar hacer esos rayones, pues son difíciles, casi imposibles de quitar, pero a veces sí se van. Lo vamos a ubicar sin recovecos para que no haya lugares de mayor apoyo y que nuestro plato pueda resistir la presión. Vamos a ubicar la parte que se ha dañado con la esponja, se ve clarísimamente. Empezamos a trabajar primero en ella y finalmente podemos hacer de una manera rápida el resto del plato, ya que no está
después de volver a bruñir y de dejar secar, encontramos entonces que la terra sigillata, entre comillas, porque todavía le faltan algunos procesos para ser llamada así, o el engobe que proviene de esta arcilla, al ser separado de sus partículas más grandes o gruesas, queda de este color crema y con una especie de satinado muy interesante. Y podemos llegar al momento entonces de nuestras conclusiones. Si aplicamos entonces con pincel esta terra sigillata, queda la marca del pincel. No pasa con todas las terras, también se pueden aplicar otro tipo de terras, por ejemplo con arcillas rojas, y a veces se puede mejorar esa calidad de la huella con el pincel. Sin embargo, en este caso de nosotros, hicimos una especie de baño con el engobe y obtuvimos estos resultados. El plato que yo primero engobé con pincel y que luego decidí bañar, se rajó. Entonces, si vamos a decidir aplicar el engobe con pincel, lo aplicaremos con el pincel y basta. Si vamos a decidir hacer el baño, haremos el baño y basta con eso. Exceso de humedad hace que las piezas que ya han sido expuestas al aire y se han dejado secar, se puedan rajar. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, ¿no? Nuestros platos que por un lado tienen el decorado con la incisión y el relleno y posterior bruñido. Recuerden que tienen dos bruñidos, un bruñido inicial y un bruñido después con aceite que da un mayor brillo. Y la impermeabilización interna con el engobe, más dibujos también rellenos. Como última recomendación o instrucción, puedo decirles que a medida que practiquen más, mejores resultados obtendrán con el resultado. Aquí hay un ejemplo de esto. Algunos platos nos van a quedar chuecos, pero si seguimos practicando, cada vez vamos a ir mejorando los resultados. Entonces, lo que yo les recomiendo es modelar diferentes platos, encontrar una metodología que los satisfaga, que los lleve a tener las piezas que ustedes desean, y solamente cuando tengan completa satisfacción con sus piezas, pasen al bruñido final con el aceite. ¿Por qué? Porque si untan o impregnan el barro de aceite, pero finalmente deciden no utilizar la pieza, este barro va a tener una grasa y va a ser difícil reciclarlo. Todos los barros se pueden reciclar si no han sido metidos al horno. Sin embargo, si están untados de jabones o aceites, hay que tener cuidado porque pueden representar futuros inconvenientes en la aplicación o de engobes o de esmaltes, porque la parte grasosa no permite la absorción ni del engobe ni del esmalte en las arcillas. Entonces, esa es la última recomendación que yo les doy. Quedar completamente satisfechos con la pieza para pasar al posterior aceitado. Si no están contentos con la pieza, entonces no la aceiten, la pueden desbaratar y pueden volver a comenzar.